Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Vallejo, estudiante de la carrera de Ingeniería Zootecnista, y hoy voy a explicarle la fisiología digestiva de las aves. Voy a hacer lo más práctico y somero posible. Vamos a ir conociendo paso a paso lo que va sucediendo en en el aparato digestivo de la ave. En este caso tomé una imagen que es una gallina, y empezamos. Bueno, tenemos, ¿no es cierto? Comienza con la boca y termina en cloaca. La boca, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos esto lo que es el pico. El pico de las aves. El pico de la ave se encuentra representado por una forma córnea, o sea, es un poco dura. Está formado, se encuentra queratinizada, se dice que está queratinizado el pico. Después también tenemos, ¿no es cierto? Una parte que se llama orofaringea. La orofaringea, ese término que se aplica a la cavidad que va desde el pico hasta el esófago, del pico hasta el esófago. También se puede mencionar la lengua en la cual se va a encontrar bifurcada, o sea, dividida en dos partes. Es por aquí donde va a pasar el alimento desde el pico hacia el esófago, también de los líquidos, del agua, que en este caso se llamaría deglución. Deglutir significa, ¿no es cierto?, es tragar sin masticar. Recordemos, ¿no es cierto?, que el ave, en este caso estamos hablando de la gallina, no cuentan con dientes, tampoco tiene labios, tampoco contiene, ¿no es cierto?, lo que es el paladar blando, sino un paladar duro. eh, entonces empezamos esto con lo que es la cavidad bucal. En la cavidad bucal, las papilas gustativas son muy escasas, o sea que el ave, en este caso el pollo, no tiene de la capacidad que tienen los seres humanos, nosotros, de, de tener las papilas gustativas. Y también se puede decir que tiene un escaso o débil desarrollo de los sentidos del gusto, y degluten los alimentos sin masticar, como lo mencionaba anteriormente. También se encuentran dentro, aquí si miramos el cursor, podemos observar que, o sea, no observar, sino que presentan glándulas salivales numerosas. Esas glándulas salivales numerosas, con una función de permitir que se le haga más fácil el transporte tanto de los alimentos, eh, por el esófago y el buche. Si nosotros miramos aquí el cursor, voy a ir marcando lo que es el esófago. El esófago, ¿no es cierto?, es un conducto, es relativamente largo, constituido por una capa muscular interna, capa muscular interna, recordemos bien, que interna circular, muscular interna circulares, y otra externa longitudinal. El esófago va a ser, ¿no es cierto?, que va a desembocar numerosas glándulas. En él van a desembocar numerosas glándulas del tipo mucoso, cuya secreción va a ser, ¿no es cierto?, la que va a lubricar los alimentos y facilita el, el tránsito o el transporte de lo que ingirió esta gallina o el ave. Recordemos también, si nos vamos luego del esófago, encontramos esto del buche. El buche es un ensanchamiento lateral del esófago. Recordemos siempre que el buche es un ensanchamiento del esófago. En algunas aves, eh, que se comen insectos, y un ave muy común que es la lechuza es prácticamente rudimentaria. Se cree que acá en el buche hay una función como digestiva. En alguna especie como la paloma se encuentra una función muy importante, que es, ¿no es cierto?, de producir, o secretar la denominada leche del buche, una secreción lechosa importante, importante función nutritiva para los pichones. Va a ser, ¿no es cierto?, para los pichones, y va a ser, o sea, ¿por qué es importante para los pichones? Porque es rica
tanto en proteína y grasa, que es llevada desde acá del buche, es llegada otra vez, ¿no es cierto?, hacia dónde, hacia, que es llevada, ¿no es cierto?, hacia el pico, mediante una regurgitación. Cuando es llevada, ¿no es cierto?, del buche al pico, se denomina regurgitación. Pero hay algo que regula esto para que se produzca. Sin embargo, eso es, ¿no es cierto?, eh, una hormona que es la prolactina, o sea, que se encuentra bajo control por la prolactina. Sin embargo, si nosotros del buche no vamos al proventrículo, el alimento sigue el camino como una ruta, el proventrículo, que también es como un ensanchamiento, se produce un ensanchamiento. Sin embargo, ¿no es cierto?, se puede decir que el proventrículo es un órgano fusiforme. Este órgano lo que, lo que tiene es que el proventrículo es, ¿no es cierto?, en realidad es un estómago. El, la, mucosa, la mucosa del estómago glandular contienen glándulas bien desarrolladas y se pueden ver. Eh, este, este estómago glandular, porque posee glándulas, justamente se llama así, está constituido por células. Estas células van a ser lo que van a secretar dos cosas, y una de ellas es el ácido clorhídrico. Recordemos bien, el proventrículo están formadas por células que secretan ácido clorhídrico como pexinógeno, y como pexinógeno, por la que funcionalmente el proventrículo equivaldría al área fúndica del estómago de los mamíferos. O sea, en algo equivaldría, dice, no que es. Entonces, del proventrículo del alimento sigue su camino hacia la molleja. La molleja es, ¿no es cierto?, un estómago, que es el estómago muscular. Recordemos bien, el proventrículo es el estómago glandular, secreta dos, ácido clorhídrico y pexinógeno. La molleja es el estómago muscular, acá estoy indicando con el cursor. La molleja es el estómago muscular, decíamos anteriormente, es un órgano, se puede decir que es un órgano altamente especializado en la trituración mecánica de los alimentos. Acá se va a producir una trituración. Recordemos que si nosotros lo abrimos, está recubierta internamente por una mucosa con un abundante pliegue. Sobre esta mucosa se extiende una capa córnea espesa, formado por endurecimiento de la secreción de las glándulas del epitelio. Recordemos también que en el pato y en el ganso se forman dos placas que ayudan al frotamiento para trituración de los alimentos. Luego de esto, de la molleja, que es el estómago glandular, pasamos al intestino. En este caso estamos hablando, si miramos acá, el intestino delgado, su nombre lo indica acá. El intestino delgado, si recordamos, está dividido en tres partes, que son duodeno, yeyuno e ilio. Si nosotros volvemos acá y miramos, el duodeno constituye el asa que rodea el páncreas. Ya vamos a explicar la función que cumple el páncreas y el hígado. Sigamos avanzando. El intestino delgado, de ahí la importancia que tiene, y es el lugar donde se produce la digestión enzimática, que va a implicar la acción, ¿no es cierto?, la acción de las enzimas intestinales y pancreáticas, además de la absorción de la mayor parte. Es acá donde se va a producir la absorción de la mayor parte de nutrientes, que ocurre en el nivel del tubo digestivo. Recordemos entonces la función. Acá se va a producir la mayor absorción en el intestino delgado. Recordemos también que el intestino delgado está dividido en tres partes o en tres porciones. Vamos
rápidamente a lo que es el ciego, podemos decir los ciegos, ciego en este caso son dos, el ciego, el recto y cloaca. Los ciegos están localizados en la unión, si nosotros miramos acá, bueno, no se ve muy bien, en la unión del intestino delgado con el recto, separado por separado acá por las válvulas ileocecales. Recordemos eso. En este caso, nosotros podemos observar los ciegos están de a dos, o sea, son pares, pero en algunas especies pueden ser únicos. Recordemos siempre que algunas especies pueden ser únicos o pueden llegar a ser rudimentarios, también pueden ser, ¿no es cierto?, o pueden estar ausentes. ¿En cuáles especies? Por ejemplo, en el loro y en el halcón. O sea, los ciegos cumplen varias funciones. Dentro de ellas, por ejemplo, se produce la fermentación microbiana en las dietas fibrosas. Acá son lo que se van a producir la fermentación microbiana. Recordemos eso. Sin embargo, después de los ciegos se encuentra el recto, el cual se extiende de la unión que yo dije anteriormente, que es la iliocecal, hasta de acá, de la iliocecal hasta la cloaca. Recordemos siempre eso. Y también, viste, ahí marcamos el intestino grueso. Bueno, la cloaca, la cual también forma parte funcional del sistema excretor, se puede decir, y del reproductor. A este nivel se encuentra el órgano linfoide, en la respuesta inmunitaria, que sería la bolsa de Fabricio, ¿no? Tanto el recto como la cloaca van a ser que participan activamente en la absorción de dos cosas, una es el agua y el electrolito. También, vamos a ir a la función que cumple el hígado y el páncreas. El hígado sabemos que está compuesto por dos lóbulos, es bilobulado. El conducto, recordemos esto, que el hígado, ¿dónde va a secretar? El conducto hepático izquierdo comunica directamente al duodeno. Si nosotros recordamos que el intestino delgado estaba dividido en tres porciones, duodeno, yeyuno y ilion, en el duodeno va a ser donde se va a secretar donde desemboca directamente el conducto hepático izquierdo en el duodeno, mientras que el derecho conduce a la vesícula biliar, desde donde parte hacia el duodeno distal, o sea, distal también se dice. La vesícula biliar, en este caso, está presente en tanto recordemos siempre, en pollo, en pato y en ganso. Puede estar ausente en otras, como por ejemplo la paloma. El páncreas, recordemos, el páncreas se utiliza. ¿Dónde está el páncreas? Acá. ¿Y dónde está situado? El páncreas se sitúa en el asa, si nosotros miramos acá, en el asa duodenal o duodeno, que alcanza al duodeno en tres conductos pancreáticos independientes. Recordemos toda la función. Vamos a explicar qué se va secretando en cada una de las porciones y por qué, de dónde es importante las secreciones y digestión. Recordemos siempre. Recordemos también que en el proceso de digestión de los aves implica, ¿no es cierto?, dos. Una es la digestión mecánica y otra es la digestión química. La digestión mecánica incluye la deglución, la maceración y la trituración
del estómago muscular, que en este caso es la molleja que estoy señalando con el cursor. Mientras que la digestión química, en esta van a participar las secreciones tanto enzimática de la boca, tanto la enzimática de la boca, así como las secreciones gástricas, también las secreciones gástricas, también como las secreciones pancreáticas, también como las secreciones pancreática, la biliar e intestinal. Vamos a empezar con las secreciones salivales. La secreción salival, o sea, se produce una saliva de tipo es mucoso. Si nosotros abrimos la boca de una gallina, vemos como una mucosidad. Algunas especies también pueden secretar unas cantidades apreciables de amilasa, que es una enzima, ¿no? El contenido mucínico de la saliva desempeña una función importante. Le voy a decir cuál es. Esa saliva lubrica y ayuda al movimiento del alimento, ¿no? Ayuda a que el alimento empiece a bajar por el esófago a lo largo, ¿no es cierto?, tanto de la faringe y el esófago. Sin embargo, también tenemos una secreción, ¿no es cierto?, del esófago y del buche. La del esófago y la del buche es mucínico, es también predominantemente del tipo mucínico. Esta secreción mucosa colabora en el ablandamiento, que se haga más blando el alimento que ingiere, junto con la secreción salival. O sea, se combina las dos y van haciendo que sea más blando el alimento. La amilasa, por ejemplo, en algunos casos habíamos dicho anteriormente que la amilasa era una enzima que secretaba algunas aves, la cual es indicativo que la digestión de glúcidos comienza en el buche. Eso es uno de los... sin embargo, se puede decir también que en el buche existe un pH. El pH del buche, el pH nuestro del buche es aproximadamente de 4.5. Sin embargo, tenemos, ¿no es cierto?, las secreciones gástricas. Las secreciones gástricas, también hay que recordar que el pH del proventrículo es aproximadamente de 4.4. 4.4, y de la molleja ya se va haciendo un poco cada vez más ácido, que alcanza de 2.6. Bueno, pero vamos a continuar con las secreciones gástricas. El jugo gástrico se forma en el estómago. En el estómago, ¿no es cierto? En este estómago, en el estómago glandular, que es el proventrículo. Hay dos tipos, ¿no es cierto?, de células. La que secretan acá, recordemos que en el proventrículo dijimos anteriormente que se van a secretar el ácido clorhídrico y el pexinógeno. Además de esto, la constitución del alimento acá, cuando estamos en el proventrículo, es bastante grosera, es poco atacado todavía por la superficie expuesta a la... Y entonces, si es poco atacado, la superficie expuesta a la acción de las peccinas es relativamente escasa, o sea, no produce tanto efecto. Y entonces, ¿quién va a ser el que va a regular la secreción gástrica aviar? Va a estar regulado por tres componentes o tres fases, al igual que ocurre en los mamíferos. Entonces, la regulación de la secreción gástrica está regulado por tres fases. Una de ellas es la cefálica, otra es la fase gástrica y otra es la fase intestinal. La primera fase, que es la cefálica, se produce por estímulos tanto visuales, olfativos y auditivos. O sea, por tres.
La fase gástrica es cuando acá empieza a llegar el alimento al estómago y ahí se produce un estímulo que directa de la mucosa gástrica mediante la liberación de hormonas gastrointestinales. Estamos hablando de la gastrina. La función de esta, que es la gastrina, esta hormona que es la gastrina, consiste en estimular la secreción del ácido, estimula la secreción del ácido clorhídrico y la pexina mediante la liberación de la acetilcolina. Y la fase, por último, tenemos la fase intestinal, es cuando se produce o es inducida por la entrada del bolo alimenticio en el intestino. Después tenemos, ¿no es cierto?, en esta parte, que decíamos que era la asa duodenal, la secreción pancreática. La secreción pancreática del páncreas es, ¿no es cierto?, un jugo pancreático que es un líquido, es incoloro, con un pH ligeramente alcalino de 7, va de 7 a 7.8. Está constituido principalmente por un componente que es hidroelectrolítico y también es rico, ¿no es cierto?, en agua, también en bicarbonato, en componente enzimático que posee actividad proteolítica, aminolítica y lipolítica. 3 actividades: proteolítica, aminolítica y lipolítica. Recordemos esa función. Pero esta secreción, al igual que la demás, el control de la secreción pancreática es exócrina, o sea que vuelca su contenido fuera, en este caso, del páncreas hacia el intestino, ¿no? Y también es controlada o dividida por 3 fases, que es la cefálica, la gástrica y la fase intestinal. Recordemos que la cefálica, que la cefálica se producía por la visión, por estímulos visuales, olfativo. La gástrica era cuando llegaba el alimento al estómago, y la fase intestinal es la más importante, y en ella interviene del modo fundamental lo que es la colecistocina,